Milei muestra, si se quiere, algo distinto. Que no es solamente lo dogmático desde el punto de vista económico y lo dogmático y la soberbia desde el punto de vista del discurso, sino que tiene capacidad de girar, por lo menos ahora, tenuemente, ¿no? Vamos a ver si eso se traduce en la política económica, que es lo más relevante de todo. Milei ayer publica un tuit, ahí lo están viendo, en el cual dice: la lucha contra la inflación, el gráfico muestra que salvo el actual gobierno, todos los restantes dejaron una mayor inflación que la recibida. Esto no significa que el problema de la inflación esté terminado, pero está claro que vamos por el buen camino. Viva la libertad, carajo. Bueno, este tuit de Milei ya marca un cambio, ¿no? Si se quiere, respecto a la actitud que tenía durante toda su gestión. Hace un año dijo: el rezago de la política monetaria, según Friedman y demás, está entre 18 y 24 meses, lo cual te daba, eso lo dijo hace un año, que a mitad de este año la inflación iba a estar exterminada, que es lo que el corolario dijo. Entonces, una vez que terminen los rezagos, la inflación va a estar exterminada. Y lo asoció también al 0, algo por ciento o al 0% a partir de agosto, que lo insistió y lo dijo en varias oportunidades. En las últimas declaraciones de Milei viene diciendo: al final de mi mandato, la inflación va a estar exterminada. Entonces ya está corriendo el horizonte. Y eso, como nosotros venimos planteando hace rato, tiene implicancias con la política económica actual, e implicancias muy importantes, que ahora voy a comentar. Si efectivamente ese discurso en el cual corre el horizonte del objetivo primordial, que es exterminar la inflación, se plasma en la acción. Y esto no se disocia para mí de la incorporación de este asesor, Ernesto Talvi, este economista uruguayo que se sumó al equipo económico de Caputo como asesor hace 2 o 3 semanas, pero ya venía trabajando con Caputo desde antes, que en un reportaje en La Nación plantea la necesidad también para la Argentina de hacer lo que hizo Uruguay, que es aplicar la paciencia estratégica, es decir, correr en el horizonte el objetivo de la desinflación y tener en cuenta la integralidad, es decir, qué está pasando con el nivel de actividad económica, con el empleo, si te quedó muy atrasado el tipo de cambio y sobre todo las reservas del Banco Central, es decir, cuánto de reserva del Banco Central podés acumular en una integralidad que te permita en algún momento derrumbar el riesgo país y acceder al financiamiento externo. Entonces, veamos lo que plantea Milei. Milei lo que hace, bueno, es un grafiquito que obviamente, como todo, puede ser totalmente cuestionable, pero lo que dice es, bueno, dice: yo acá al mes 31 de mi gestión, en realidad el mes 31 está un poquito antes, al mes 26 de mi gestión, ¿no? Lo hace ahí al mes 26 de la gestión, es la liñita violeta. Estoy en 0,2%, 0,2, digamos, estoy en el 20% de la inflación que llevaban otros o en la dinámica respecto a lo que te dejaba el gobierno anterior. Entonces, Milei dice: bueno, el gobierno anterior me dejó 211% de inflación, 211, ponele, por ciento de inflación, o me dejó en los últimos meses, pongámoslo así, me dejó 12% de inflación mensual, que era lo que daban los últimos números. Yo estoy en 3, ¿no? Es decir, o en 2,5, en 2,9 o en 2, algo. Estoy en el 20% de lo que me dejaron cuando llegué al poder, ¿no? Eso es lo que marca. Mostrame porque esto es clave, porque si no, no se entiende.
Dice Alberto Fernández y te dejó, te multiplicó por 4 la inflación que recibió de origen. Mauricio Macri y la duplicó, llegó con 25, terminó con 50 de inflación, ¿no? Alberto Fernández llegó con 50, se fue con 200, la multiplicó por 4. Bueno, está Cristina 1.2 también que la subió, ¿no? Que te muestra que fue Cristina un 40% más de lo que le había dejado Néstor Kirchner. Más allá de eso, lo que me parece que sorprende de Milei, que cambia un poco el juego, es que se pone, agarra 45 minutos, parece que el presidente tenía un impasse en su agenda, y durante 45 minutos se pone a discutir con el foro de Twitter, con el chat. A ver, mostrame, porque lo voy a mostrar así en crudo. Voy a ir bajando. En los comentarios que le hacen, y esto fue así directamente, sin filtro, como ocurre en Twitter. Entonces, uno le dice, bueno, más allá de que aparecen obviamente los adulones de siempre, ¿no? El Gordodán o Aracre, ¿no? Pero dejemos de lado los adulones que empiezan, se tiran en palomita a ver quién llega primero a festejarlo al presidente. Eso no es lo relevante, sino que Milei va a conversar no con los convencidos o con los adulones, sino que en un tono muy respetuoso, ahora lo van a ver, va a empezar a dialogar con gente que lo insulta, que le dice cualquier cosa. Y está marcando y sorprende para mí ahí, porque lo que está marcando, ahora van a ver, veamos primero el tono y después cuál es mi conclusión de todo esto. Fíjense, uno le dice, lo único que tenés para mostrar es la inflación, Javito, que encima sigue siendo un desastre, porque ya todos saben que sos un corrupto y todos los otros números de la economía no te dan. Y Javier le contesta, si querés te hago actividad y pobreza para hacértelo más fácil, ya que con dibujitos puede que tengas mayores chances de entender. Es un tono respetuoso, con la ironía típica de Twitter, le responde a alguien que le está diciendo Javito, corrupto. Bueno. Después, hay otro que le dice, ¿podrás pasar ahora un gráfico de recesión? Y contesta, en este caso no hay. Mirá el EMAE sin estacionalidad mes a mes y te sorprenderás. Bajamos inflación y aumentamos el nivel de actividad, el cual se encuentra en pico histórico. Ya hablamos bastante de esto y después vamos a hacer un comentario del tema del nivel de actividad que está pasando y por qué hay una disociación entre lo que muestra el EMAI y el PBI y el humor social y las encuestas. Pero no me quiero desviar. Hay otro que le dice directamente, enfermo psiquiátrico, dejá de mentir, bajaste la inflación a costa de hacer mierda todo, cara dura, le pone el loguito ese. Le hablás a los pelotudos que no entienden absolutamente nada de economía, no solucionaste nada, agravaste el quilombo que dejaron los K y Macri, entre paréntesis le pone Toto. A mí cuando me escriben eso en Twitter directamente bloqueo, porque ya tengo una función que directamente en ese insulto bloquea, digamos, que vas a hablar con alguien que te dice, que te pone ese tono. Y Milei le responde, primero los datos y menos actitud termo te ayudará a entender. Por el momento seguí participando. Ojo, no estoy haciendo una radiolandia de los tuits del presidente. Quiero comentarle por qué esto es relevante, si implica también un giro, no solamente en su discurso, en su tema comunicacional, sino en cómo enfoca el diagnóstico respecto a la política económica. Y me parece muy relevante. Por eso estoy comentando otro. Otro le pone fenómeno Badial, retweet, y le hace este dibujo poco artístico, no sé, que se lo ve ahí todo babeando. Y Milei le responde, esto sí que es arte. En la era K te hubieran dado un gran premio. Se lo usa ironía, sigue para adelante. Apareció la gorda Milei. Recibió en la Academia de Peluquería de Venegas Lynch. El gordo baja inflación, hasta lo hice con mi propio cuerpo, le responde Milei. Aumenta todo, pero baja la inflación en Nardia. Y ahí, fíjense lo que le contesta a Milei. Puede aumentar todo y bajar la inflación, porque esta mide la tasa de variación de precios. Por ende, si suben, pero menos que antes, la inflación baja. Y esto es así. Y esto es así. Y es lo que estuvimos viendo estos 2 años.
seguía aumentando todo, pero la inflación venía del 200%, 110%, el año pasado cerró en 31,5%. Ahora sí, interanual se está acelerando al 33% por los datos de los últimos meses, pero de todas maneras, 33 frente a 210. Ahora, en la percepción de cada uno, más allá de que el aumento generalizado de precios es la inflación, bueno, las tarifas públicas aumentaron 300, 400%, las prepagas otro tanto, y por ahí los textiles aumentaban en el primer año, sobre todo en el primer año de gobierno, muy por debajo del IPC. O había otros, sobre todo bienes, aumentando por debajo del IPC. Y los servicios privados y públicos que habían sido regulados en el gobierno anterior, muy por arriba del IPC. Entonces, en fin, fíjense que hay otro que le pone, este tenía huevos, vos sos un payaso y mentiroso, preguntale a la carne cómo viene la inflación, la nafta, deja de mentir. Y Milei ahí le contesta, discrepo, el coraje es hacer lo correcto cuando aún la mayoría esté en contra en la materia en cuestión. Alfonsín se ha destacado mucho más. Bueno, digo, se dedica a contestar, ¿no? De nuevo, la carne, la nafta, los servicios públicos no son la inflación. La inflación son todos los precios. Esos son los precios relativos. Entonces, claro, el que tiene un consumo más volcado a los combustibles, o que necesita los combustibles para producir, y tiene un golpe muchísimo mayor. Las familias tienen un golpe en servicios públicos muchísimo mayor, tienen mucho menos excedente para gastar en otras cosas, o se necesitan endeudar para comprar elementos mínimos, porque el resto lo comen los gastos fijos. Pero la inflación es ese sendero que estábamos comentando. En esto, que ustedes verán una chicana al kirchnerismo, ¿no? Con el tema del cuadro en 2004 y demás, hay por primera vez un guiño a los radicales, que son aliados muy importantes del gobierno, en el Congreso, los que quedan, ¿no? En diputados, en el Senado y algunos gobernadores. Por primera vez le hace un guiño a Alfonsín. Dicho sea paso, yo estoy de acuerdo que Alfonsín tuvo otro coraje, porque no era lo mismo en 1984 o 1985 ir a hacer los juicios a la Junta Militar, cuando tenías una democracia naciente en los primeros 2 años, que pararte en 2004, después de que Menem fue el que desarticuló el poder militar en la Argentina, con el apoyo del consenso de Washington, que le cortaron todo el financiamiento de los militares y lo dejaron en la lona, ¿no? Finalmente, fíjense, le ponen esto, la inflación, uno de los tuiteros, Milei contesta, se nota que mejorado mucho. A ver si hay algún otro más. O sea que estás al mismo ritmo que Macri, ahora empezó a subir como con el gato. Mira el gráfico, por favor, después me contás. Bueno, después ahí cortó. Ah, no, siguió. Bueno, y siguió ahí contestando. Hay alguien que le dice Argentina 700.000 políticos, uno cada 62 ciudadanos, Alemania 150.000. Sin duda hay mucho para ajustar. De hecho, nosotros bajamos los ministerios a la mitad y también se ajustó la planta. Los demás solo la subieron, seguiremos por la misma senda. Bueno, finalmente hay uno que le dice, sos un payaso y lo peor, inútil empleado del poder. A pesar de ello, los indicadores de a poco están mejorando. No es fácil para arreglar 100 años de decadencia. Bueno, ahí termina, ¿no? Dale, boludo, vivo en Chile y es 3% anual. Tremendo ajuste que metiste y no la bajás. Dejá de publicar pelotudeces. Y Milei le contesta, nunca dije que la tarea haya terminado, dije que somos los únicos que la estamos bajando desde el nivel heredado, ¿no? Mentí, le dice otro, sabés leer un gráfico, intentalo, te ayudará a entender si te mienten o no. Bueno, ¿qué es lo que yo veo acá? Vamos a cerrar un poco la conclusión. Yo veo que Milei acá descoloca a todos. Porque todos ven a un Milei dogmático, todos vemos a un Milei dogmático,
que todos le están diciendo, escuchame una cosa, pusiste como objetivo el 0%, 0, algo por ciento de inflación en agosto y estás, como hiciste el año pasado, forzando la máquina para llegar a ese objetivo y te hace agua la economía por todos lados. Es decir, cuando vos haces eso, inexorablemente tendés a atrasar el tipo de cambio porque usás el ancla nominal y abusás de eso, ya sea porque comprás menos de reservas de las que deberías para acumular reservas en el Banco Central, y este gobierno tiene un problema enorme con la meta de reservas con el fondo, está 11.000 millones abajo de la meta de este año con el FMI. Algunos dicen, no, pero ya compró el 30% de los 10.000 millones de dólares que se había comprometido este año a acumular de reservas. No, sí, compró el 30% y eso se usó para pagar deuda. Está con reservas netas negativas como estaba a finales del año pasado, o incluso un poco peor. Entonces, la meta con el fondo para este año es acumular 10.000 millones de dólares de reserva. Bueno, estás en cero. Necesitas acumular, es más, estás menos 1.000. Necesitas acumular 11.000 millones de dólares. En la metodología del fondo que le descuenta los fondos del FMI transferidos al Tesoro y el Tesoro al Banco Central, estás 14.000 millones de dólares de reserva negativa. Si le sacás eso, estás 2.000 millones de dólares de reservas negativas. Entonces, si vos priorizás la desinflación, abusás del ancla cambiaria, acumulás menos dólares de lo que deberías acumular, monetizás menos la economía, usás una política monetaria demasiado restrictiva, además de mantener el cepo, eso te genera problemas en la economía real, como lo que hemos visto con la disparada de la morosidad, es decir, y sufre el nivel de actividad y el empleo, porque en el medio te desesperás por abrir todos los sectores de transables que puedas para disciplinar la baja de precios, y eso te genera un zafarrancho en sectores industriales que podrían ser competitivos en otras condiciones, en un mundo que tiene además excedente de exportaciones de China porque hay desvío de comercio frente a Estados Unidos, etcétera, etcétera. Todo lo que venimos analizando hace rato. La novedad acá es que Milei, por lo menos en lo comunicacional, sale del dogma económico y se muestra no como alguien que tiene el mandato de la fuerza del cielo y el manual de Friedman y de Hayek sin ver, con anteojeras, sin ver otra cosa, con un único objetivo, cuando todos le están diciendo, mirá, por algo está crujiendo la economía real. Recalcular, recalibrar el programa económico. Se muestra como alguien que, como le pasó a otros gobiernos anteriormente, está trabajando en pos de un objetivo, que lo está intentando. Es decir, las probabilidades juegan en contra, porque el 100% de los anteriores fracasaron, en algún momento fracasaron. Pero se muestra ya no de manera soberbia diciendo nadie sabe nada, son todos unos burros, sino se pone a contestar diciendo estamos en el camino. Lo último, lo que decía. Nunca dije la tarea haya terminado. Estamos bajando frente al nivel heredado, pero estamos trabajando en eso. Bueno. Acá la clave es ver si hay un giro, acá, en los hechos. Si efectivamente esto significa que hay un cambio en la orientación de la política económica, que después vamos a discutir cuál puede ser. Les quiero mostrar, ¿está Cotani algo? No. ¿No? Bueno, perfecto. Bueno, avísenme porque si no yo me mando y sigo derecho. Ahora los veo en el chat. Les quiero mostrar esto, porque voy a enganchar, para un segundito, porque lo voy a buscar acá. Hay un muy buen informe hablando de esto, de cómo tenés que equilibrar, tenés que tener la paciencia estratégica de equilibrar todas las cosas en esta economía, porque si no, te puede pasar lo que está pasando, más allá de lo que dice el gobierno, de las operaciones mediáticas y demás. Hay en todas las encuestas, las que están más cercanas al gobierno y las que están más lejos, y no son encuestas electorales, sino de humor social,
una caída de las expectativas respecto a la mejora económica futuro, una priorización de las cuestiones de empleo y de poder adquisitivo. Bueno, lo vimos en el dato de desempleo, con destrucción de empleo y caída de la tasa de actividad que dio el INDEC para el cuarto trimestre de 2025. Entonces, ¿qué está pasando en la economía real y por qué necesitas recalibrar tu política económica? Algunos tendrán recetas más drásticas para recalibrar. El gobierno seguramente optará por recetas más gradualistas, pero ¿por qué tenés que dejar de lado el objetivo único de la desinflación en esta coyuntura y ver lo que te pasa en integralidad? ¿Qué te pasa con el nivel de actividad, con el empleo, con el crédito? Hay un muy buen informe de la Fundación Mediterránea, de Martín Redrado, ¿no? Que el director que hace los informes es Carlos Pérez, que es un muy buen economista, ex director del Banco Central. Fíjense, ahí continúa la marcada heterogeneidad sectorial con importante impacto en el empleo. Y hay dos cosas que marca este informe, que me parece, hay dos gráficos muy buenos que marca este informe. Uno es este, que realmente marca lo que está pasando respecto a la heterogeneidad y qué sectores están traccionando y por qué esto te genera un problema de empleo como el que estamos viendo y te golpea inexorablemente el humor social, más allá de que el gobierno diga, miren el dato del EMAE, miren el dato de consumo de las cuentas nacionales del PBI está en el máximo histórico, y la gente dice, no, esto no es la reactivación de los primeros años de la convertibilidad, que la economía volaba y el consumo volaba y las cuotas y los créditos volaban. No es tampoco el pico de consumo de 1 millón de autos de el 2013 o con la construcción traccionando, o el 2017 con la construcción privada y pública traccionando, y sobre todo la privada traccionando fuerte, los créditos hipotecarios, los créditos para consumo durable y 950.000 autos vendidos en el mercado doméstico, 2017, el único año de crecimiento de Macri. Es algo distinto. Bueno, fíjense, Fundación Mediterránea está proyectando para este año un crecimiento del 2,5%, que es un crecimiento muy bajo, muy módico. No muy lejano de lo que es el consenso de los economistas, que están proyectando 3% para la economía argentina, que es un crecimiento muy, muy bajo, porque la Argentina cuando crece y genera planes de estabilización, la economía vuela, y cuando cae a lo bestia, ¿no? No es como los países desarrollados que tienen crecimiento del 2% para arriba o del 1% para abajo, sino que la Argentina, por distintas características, suele tener crecimientos o muy exacerbados o caídas muy abruptas. Bueno, la Fundación Mediterránea está proyectando 2,5% de crecimiento para... ¿ahí se me escucha bien? Sí. Para 2026, es esto que se ve ahí, lo estoy marcando con el cursor. Con lo cual, el PBI respecto a 2023 estaría 5,4% arriba, ¿no? Porque cayó 1,3% en la corrección de cuentas nacionales del INDEC en 2024, creció 4,4% el año pasado en 2025 y crecería 2,5% en 2026. Pero fíjense la composición. Está proyectando un crecimiento para la construcción del 4,5%, Fundación Mediterránea en 2026, y aún así la construcción estaría 10% abajo respecto a lo que estaba en 2023. Y ahí hay 100.000 empleados menos en la construcción. En el SIPA, en el Sistema Integrado Previsional Argentino, los empleados en blanco 65.000, pero en el sector Waze y la Cámara de la Construcción dice más de 100.000 empleados menos de lo que había en 2023. En industria manufacturera, la Fundación Mediterránea está proyectando, la Fundación Capital está proyectando un crecimiento del 2,1%, y aún así, en 2026 estaría 6% abajo del 2023, en industria manufacturera, donde hay 65.000 empleados menos que en 2023. Y en comercio, están proyectando un crecimiento del 2,8% y aún así estaría abajo de 2023. Y el comercio es lo que le llega a la gente.
Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que hay una heterogeneidad enorme y claramente, hasta ahora, este crecimiento no es un crecimiento que te genere empleo o que se perciba como parte del bienestar social. Fíjense los sectores dinámicos. Para el agro proyecta 2% de crecimiento y la comparación la hace frente a 2022, porque 2023 fue un año de sequía, un año malo, pero frente a 2022 estaría 5% arriba. En minería proyectan 6% de crecimiento y estarías 23% arriba de 2023. Y en intermediación financiera 5% de crecimiento y estarías 25% arriba de 2023. ¿No? Minería y hidrocarburos, ahí está minería y vaca muerta, que estarías casi 23% arriba de 2023, con el crecimiento proyectado para el año que viene. Es decir, sectores que traccionan fuerte y sectores que son los más intensivos en empleo, que aún creciendo en el 2026, módicamente, van a estar todavía en el 2026 abajo de lo que estaban en el 2023. Entonces, claramente, por ejemplo, que no se reactiva, que no vuelva a la construcción, y no lo hemos visto en planes de estabilización en el pasado, en la convertibilidad, incluso en la salida de 2002-2003, cuando se reactiva la economía post-estallido de la convertibilidad. En el 2017, la construcción picaba, volaba, y era gran generador de empleo. Y además de efectos multiplicadores. Bueno, eso no está ocurriendo. Fíjense este otro dato de la Fundación Mediterránea, me parece, de la Fundación Capital. Empleo asalariado registrado en el sector privado y sectores seleccionados. En el total, lo que vimos, esto es según el SIPA, el Sistema Integrado Previsional Argentino, a partir de mayo de 2025 se pierden 100.000 puestos de trabajo, 96.000 puestos de trabajo asalariados privados registrados. Y la historia era que hubo una caída muy fuerte de más de 100.000 puestos en el primer semestre de 2024, se recuperó hasta diciembre, febrero de 2025, entró en un serrucho los puestos de trabajo, se recuperaron una parte, ¿no? Se recuperaron 30.000, y desde mayo vuelve a caer, se vuelve a derrumbar ininterrumpidamente hasta diciembre, que es el último dato que tenemos del SIPA. Y eso se ve, obviamente, en la industria fue todo un tobogán, en la línea azul, empleos, los 65.000 empleos menos. En el comercio había una recuperación, hasta mayo del año pasado y desde entonces también en el tobogán. Entonces, pasaron cosas. Este plan no es único, ¿no? No es, se ha ido moviendo y lo que vemos es que la tendencia de los últimos 8 meses es una tendencia muy preocupante. Aceleración de la inflación, caída del empleo, estancamiento del nivel de actividad. El último dato, uno dice, bueno, ¿y cómo se reactiva esto? Y bueno, y está claro que con el poder de compra de las familias no se va a reactivar, porque en el último año perdiste 2% de poder de compra, todo 2025, del asalariado privado registrado, el SIPA versus IPC. En los últimos 4 meses estás 4% abajo, casi 5% abajo del poder adquisitivo salarial, y para este año es difícil proyectar salarios por arriba de la inflación. De hecho, estás cerrando todas las paritarias para adelante con un techo del 2%, que por lo menos en los primeros 4 meses del año eso te significa pérdida muy importante del poder de compra salarial. Fíjense los préstamos a familias. Obviamente desde que hubo la corrida del año pasado, desde mayo, se frenan abruptamente y desde septiembre están cayendo. La variación mensual real del crédito, que fue el motor que impulsó el crecimiento en el segundo semestre de 2024, crecía a tasa de 2 dígitos mensuales el crédito. Es decir, más del 100% interanual en términos reales. Y el ratio de morosidad en las familias, que ya lo hemos contado varias veces, que se disparó entre fines de 2024 y diciembre de 2025. Entonces, bueno, claramente tenés que hacer un reseteo de tu plan económico. Si vos te pones como único objetivo
Ahí está la pantalla. Si te pones como único objetivo la desinflación 0, y pico por ciento agosto, no solamente no haces un reseteo del plan económico, sino que vas a agravar todos los problemas. Todos los problemas. Tal vez llegues en algún momento al 0 y pico este año, pero agravando, si llegaste, es que tenés un problema enorme en la economía real, es que te fuiste a una recesión con pérdida de puesto de trabajo, con salarios muy por detrás de la inflación. Es decir, que te fuiste a una deflación en los sectores transables. Que el gobierno coqueteó con eso en algún momento. Pero yo creo que hay, o empieza a verse, algún cambio que se ve en el discurso de Milei de ayer, en esto de interactuar con los usuarios de Twitter, sin poner ya el 0, algo como objetivo cercano, y sobre todo bajándole el tono a lo inexorable de extinguir la inflación en el corto plazo, ¿no? Diciendo simplemente, estamos tratando de hacerlo mejor de lo que lo hicieron los otros.